Hemos llegado con esta introducción un poco aburrida a las 2 de la tarde. Ya chicos, muy buenas tardes con todos. ¿Cerramos la puerta o no? No, ¿no es cierto? Falta oxígeno, por eso. Ya, muy bien. Muy buenas tardes. Soy el doctor Froilán Flores, soy cirujano especialista en cirugía general, abdominal y digestiva, aunque la denominación es esa porque se queda como cirugía general. Trabajo en el Hospital Carlos Monge Medrano, soy médico asistente. Es vuestra sede del hospital para vuestras prácticas de ustedes. Así yo no esté, el hospital es de ustedes. Tienen derecho a ingresar porque tiene ese convenio de la universidad con esa institución, el Hospital Monge Medrano. Y me han asignado la parte de lo que es, de lo que es clínicas quirúrgicas. Y si bien es cierto, yo les pido mil disculpas porque les debo una clase, la patología de lo que es estómago y duodeno. Esta es la segunda clase de intestino delgado. Adelante, adelante, de intestino delgado. Entonces, les voy a seguir debiendo la clase de estómago y duodeno. Vamos a hacer la clase de intestino delgado. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna protesta, duda? Digan, por favor. Me acabo de venir ahorita de una cirugía volando de Julián. Bueno, vamos entonces a comenzar con lo que es cirugía. ¿Qué cosa es la cirugía? Adelante. Buenas tardes. ¿Qué es la cirugía? Práctica quirúrgica. Siempre es bueno hacer un poco de historia. Si no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, no vamos a enterarnos de nuestra ruta. A ver, un valiente que me diga, ¿quién es el padre de la cirugía? Que levante la mano. Va a influir en sus notas de práctica, le voy diciendo. ¿Charles Mayor? No es. De 45 chicos de la UNA no me van a contestar. ¿Quién es el padre de la cirugía? Galeno. No, Galeno es el padre de la medicina. Yo con esto veo que no les importa cirugía. ¿Quién fue el presidente o presidente de la Junta de Gobierno? El único médico que llegó a ese cargo, que es equivalente a presidente de gobierno. Fuerte, fue un precursor de la independencia. ¿Son peruanos ustedes o no? Hipólito Nano. Hipólito Nano. ¿Tu nombre, hijo? Brian Reina. Muy bien, Brian, un punto más. Contesten, ¿ah? La vida es competencia, sin notas, es todo. El espermatozoide veloz dice que fecunda, ¿no? ¿Quién se veloces con sus respuestas? A ver si fecunda en cirugía. Padre de la cirugía, por favor, muchachos. Sin plagios, sean honestos. Vamos a conversar. Besalio, no fue. El padre de la cirugía es un antiguo barbero francés de los años 1860 y tantos, llamado Ambroise Paré. Ambroise Paré, busquen si quieren, ustedes después corroboran si estoy mintiendo. Era un barbero. Los barberos pues afeitaban, curaban heridas, porque estaban en contacto con el cuerpo. ¿Y por qué se dice padre de la cirugía? Algo habrá hecho, ¿no? Para ser cirujano, para determinarle padre de la cirugía. ¿Cómo antes se curaban, se cicatrizaban las heridas? En los tiempos salvajes medievales. Todo era con fierro caliente, aceite caliente. No se sabía el interior del cuerpo, cómo era, cómo estaba hecho. Las arterias, venas, todo era. No se descubrió ni siquiera el sistema circulatorio, circulación mayor, menor, nada de eso. Mucho menos, no había microscopio y todo eso. Todo era negado, todo era ilícito ver el interior del ser humano. Era un sacrilegio. Pero Ambroise Paré se le dice padre de cirugía porque se animó a ligar vasos, a amarrar un vaso para que no sangre. Inventó la disección y la ligadura y algunos instrumentos para poder disecar cuerpos vivos, operar. Y eso que se llama ligadura se llama al final técnica quirúrgica. Y la técnica quirúrgica comienza con las ligaduras. Y la técnica quirúrgica también consiste. ¿Han llevado técnica quirúrgica? Sí. ¿Con quién han llevado? Tocuno. La técnica quirúrgica es así como cuando se habla, ¿no? La técnica deportiva. ¿Tiene técnica o no tiene? Adelante. ¿Tiene técnica o no tiene ese deportista? ¿Quién tiene buena técnica? Parece que Messi tiene buena técnica. Sabe levantar la bola, sabe cabecear, domina con un hombro, con una cabeza,
sabe hacer la gambeta, etcétera. Los que son futbolistas entienden. ¿Y un cirujano tiene técnica o no tiene técnica? Sabe agarrar los vasos, sabe ligar, sabe disecar, sabe evitar la hemorragia, cuida los tejidos, es limpio, tiene asepsia, antisepsia, permite conservar la vascularidad. Entonces, eso hacía Ambrosio Paré, conservaba tejidos y disecaba, técnica. Y la técnica quirúrgica, después de amarrar algo simple como un vaso, ha avanzado tanto en nuestro tiempo que la técnica quirúrgica ahora se puede operar a un ser humano desde el otro continente vía satélite con internet en vivo, con un robot quirúrgico, el famoso Da Vinci. Hasta ahí se ha avanzado. Por eso se le dice a Ambrosio Paré padre de la cirugía, por su técnica quirúrgica. Porque antes era todo quemar, como Rambo, ¿no? Quemarse. No. Padre, adelante. Padre de la anestesia. Bueno, saben que en historia de la medicina están jalados todos. Ahora no demorar, porque es harto, porque tengo como 80 diapositivas ni empezadas, así que tienen clases a 10, denme tiempo, ¿hasta qué hora tienen tiempo? 3, ¿qué hora es? La tengo que apurar. Entonces vamos a hacer las clases. Ya, padre de la anestesia es William Norton. ¿Quién fue? Él fue un odontólogo. Utilizó el éter para dormir a un paciente y extraer el hundido. ¿Por qué les pregunto padres? Falta un padre, padre de la anatomía. ¿Quién es? Besalio. Muy bien. ¿Nombre? Joaquín. Señor delegado, va anotando nombres. Brian, Joaquín. Va anotando, en serio. Hakim. Muy bien, Hakim. ¿Por qué le decimos padre de anatomía a Besalio? ¿Quién fue Besalio? Hay una famosa agujero de Besalio en la base del cráneo. ¿Por qué le ha puesto? ¿Por qué se le dice padre? Ya no voy a preguntar para no demorar. ¿Por qué? Porque él disecó cuerpos. ¿Y saben cómo era Besalio? ¿Conocen al Tyrion de Juego de Tronos? Ese enano, ese consejero, ese chato. Igualito era Besalio. Pero este aguerrido hombre comenzó a disecar y describir los músculos, poner nombres, funciones, flexores, extensores, tendones, ramilletes, etcétera, etcétera. Y tenías 3 cosas fundamentales para la existencia de la cirugía. Podías disecar, porque había un libro que hizo Besalio, él es de Bruselas, Bélgica, nacido ahí, hizo su famosa obra. ¿De quién? 5 puntos para que me dice su libro de Besalio. En prácticas, ¿ah? El anterior, en el 4º año pasado, un muchacho se ha ganado en prácticas 19, se ha puesto, y le he puesto su 19. Le voy a poner 19 al que me diga el nombre de la obra cumbre de Besalio. Y no es posible que un estudiante de medicina de 5º año no sepa. Anatomía factoris, corporis. Nombre. Diego Cutipán. Muy bien, ponle. Diego tiene 20 en práctica. De Corporis Humanis Fábrica. El cuerpo humano, o la fábrica del cuerpo humano, es su obra cumbre. Al hacer ese libro, todos tenían un acceso a la anatomía. Ya sabías cómo estaba el cuerpo, ya podías anestesiar con William Morton y ya podías operar con técnica quirúrgica. Y nació la cirugía. Porque antes de eso no se podía operar. Antes, si ustedes preguntan a sus abuelas o a sus padres, ¿qué decían? A ver, ¿qué fue el apendicitis? ¿Qué era? ¿A quién le daba? ¿Cómo vivían? ¿En qué dicen? Le dolió. Wilsonanay. Chaimanta Guanucapu. Se murió después de eso. Nadie sabía de qué se murió. Le dolía nada más y se murió. Una peritonitis, un absceso, chao. Hasta que hubo uno llamado McBurney que comienza a describir y dice: el punto de McBurney se trata del apéndice, la inervación parietal, inervación visceral, la técnica quirúrgica, hay que ligar la base, la cronología de Murphy duele primero en el mesogastro y después en la fosa ilíaca derecha por esto y por esto. Es que eso es ¿qué cosa? Conocimiento puro de fisiología, técnica quirúrgica. Se puede sacar ahora apéndice sin hacer huella en la piel, la laparoscopía, técnica quirúrgica. Se puede operar incisionalmente abierta. Yo les puedo sacar un apéndice con 1 centímetro de incisión. Se puede sacar cuando hay las condiciones de un apéndice delgado, un apéndice que tiene posición preilial, se puede sacar. Y se opera. Hasta hay seres humanos médicos que han ido a la Antártida y sabían que podían darles un apéndice, o les ha dado en plena guerra,
y se han operado con un espejo en apéndice. Si eres cirujano lo puedes hacer. La Armada Argentina, cuando va a la Antártida, había un tiempo que a todos los soldados les hacían operar su apéndice, así no tuvieran apendicitis, porque allá si les daban traerlos desde la Antártida hasta Argentina era un viaje de 2 meses y se moría. Todo eso ha avanzado, muchachos. De verdad que sí, la cirugía es poder, como todas las partes de la medicina, pero este aspecto de la cirugía es muy lindo. Y hay ahora más mujeres cirujanos, cada vez más y más. Cuando roté para cirugía en Hipólito Unanue, lo que es cirugía cardiovascular y todas, tenía 4 asistentes mujeres y todas operaban corazón, trasplante cardíaco, recambio valvular, neumenectomías totales, parciales, lobulares, segmentarias, etc. 4 hermosas damas operando en el mejor hospital de referencias del Ministerio de Salud, en Bravo Chico, operando lo que es tórax y corazón. Anímense, chicas, a operar. Bueno, con esta introducción que ha sido mi motivo para poderles despertar el ánimo y con las notas que ya se han ganado vuestros compañeros y de ellos ya tienen 20, vamos a seguir entonces la parte de este tema de lo que es intestino delgado. Dentro de lo que es el intestino delgado, este es un poco un gráfico de lo que es la parte de la anatomía del intestino delgado. Ahí tenemos al duodeno, que es parte del intestino delgado. Cuando hablamos de intestino delgado, te decimos que tenemos el yeyuno y el ilio. ¿Alguien sabe cuál es el límite? ¿Dónde queda? No, ángulo de Treis es donde comienza el intestino delgado, propiamente dicho. ¿La válvula ileocecal? No, es donde termina el intestino delgado. Su pregunta es anatomía. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es el límite entre yeyuno e ilio? No hay un límite establecido, pero sí se hace la diferencia por su funcionalidad. Se dice arbitrariamente que el 40% proximal es yeyuno, de modo arbitrario que el ilio es el 60%. ¿Ya? Vamos a avanzar. El ilio se encuentra separado del ciego por la válvula ileocecal, como saben, porque ya la válvula ileocecal para adelante hablamos del intestino grueso. Entonces acá, por ejemplo, está llegando, ¿no?, lo que es el ilio terminal, el apéndice y el ciego, cuando el saco es ciego, el interior, y en un corte frontal tenemos acá el ingreso de la válvula ileocecal. Para diferenciar entre yeyuno e ilio, tenemos estas diferencias principalmente, de que el yeyuno tiene el asa más gruesa, el ilio es más delgado, el ilio tiene más grasa, menos grasa tiene el yeyuno, los vasos que llegan al yeyuno son más rectos, es importante para la anastomosis, para la disección y conservar lo que es la hemostasia, mejor dicho, la irrigación vascular, saber cómo llegan los vasos y hacer una buena separación, porque imagínate que tú dejas anastomosas este segmento y tú ligas acá los vasos y dejas sin irrigación, haces una anastomosis, dices una buena cirugía, pasa 5 días, se necrosa, se abre el intestino y tienes una fístula y se muere el paciente. Entonces hay que saber que el yeyuno tiene así sus vasos y que los vasos del ilio son de esta forma. Y hay que saber cortar y saber llegar y cómo anastomosar, en cuántos planos, con qué hilos, etcétera, etcétera, todo lo que he hecho en técnica quirúrgica. Bueno, acá tenemos otra visión de lo que es el interior. El yeyuno tiene más pliegues que el ilio, y el yeyuno, si ustedes quieren ver en un rayos X, tenemos de esta forma. Este es un yeyuno sano. Tienen así. Esto es ya anatomía, histología. El ilio es esa forma de vasos que ven ahí. Tienen más delgados, obviamente, y se sirve posteriormente para lo que es la absorción de los alimentos. La irrigación del yeyuno y el ilio, que es el intestino delgado de la clase, es principalmente está dando. ¿Por qué arterias? ¿Qué arterias son las que irrigan el abdomen? Mesentérica superior. Mesentérica superior, mesentérica inferior, ¿qué más? El tronco celíaco. Muy bien, todos tienen un punto más. ¿Ya? Entonces esas 3 arterias pues son las importantes para lo que es la irrigación del intestino delgado, sobre todo la mesentérica superior para lo que es gran porcentaje del intestino delgado y el yeyuno ilio. La porción terminal, la mesentérica inferior, todo lo que es también el colon izquierdo, la mesentérica inferior, la mesentérica superior, el colon derecho,
principalmente el tercio proximal del colon transverso. Todo eso ya ustedes lo saben. Y está implantado pues en una franja que va de izquierda a derecha de lo que es el mesenterio. Esta parte de lo que es la fisiología de la digestión, es un poco que lo voy a mencionar, ¿no? En el intestino delgado, pues, agua, electrolitos, carbohidratos, proteínas, grasas, todos funcionan unas reacciones que van a permitir en lo que es la parte fundamental, el anabolismo, en la fisiología normal. Entonces acá está hablando, por ejemplo, del transporte de líquidos, las bombas de sodio, potasio, las enzimas que están en la luz, todo ello que se ve en la fisiología del intestino delgado. Y cuando uno quiere operar intestino delgado, tiene sus cosas, ¿no? Sus técnicas quirúrgicas. Y ya les voy a mostrar algunas fotos, por ejemplo, de cómo se opera, ¿no? Lo que es el intestino delgado. Avanzamos. Más láminas que hablan de lo que es las reacciones dentro de la luz. El intestino delgado pues es una gran máquina reproductora de hormonas, péptidos, enzimas que se van a encargar de la absorción contra las proteínas, contra los carbohidratos, contra las grasas y sobre todo muchas vitaminas. Y aparte de participar en la digestión, también tiene funciones de barrera e inmunidad. Principalmente los factores que contribuyen a la defensa epitelial se encuentran la inmunoglobulina A, las mucinas y la impermeabilidad relativa del borde en cepillo de la membrana. Las uniones estrechas con macromoléculas y bacterias. Esa barrera interna. ¿Qué no nos llevamos a la boca? ¿Qué no comemos? ¿Qué no ingresa? Ustedes comen con toda confianza, por ejemplo, en un restaurante, pero no saben ni cómo lo han preparado y vuestro intestino nos defiende. Y no sabemos. Pero, por ejemplo, se habla bastante de la importancia de la lactancia materna en dar lo que es la inmunoglobulina A los 2 primeros años de lactancia, porque permite el término de la formación final de todo el borde encendido del intestino delgado, para que de tal manera ustedes tengan una buena defensa. Y se han hecho estudios, por ejemplo, que muchas personas que no han recibido lactancia de parte de su propia madre, es decir, o han sido ablactados tempranamente, tienen problemas de alergias intestinales y mucha relación con lo que es la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Y hay un componente, ¿no?, que es el GALT, el tejido linfoide asociado al intestino, que da como inmunidad muy importante, contiene más del 70% de las células inmunitarias del cuerpo. Ahí, placas de Peyer, plexo submucoso, ahí todo, un 70% de todas las defensas, de toda la armada de defensas de la economía del cuerpo humano, el 70% está en el intestino delgado. Y luego en otros órganos linfoides, en otros grupos nodulares linfáticos. Y fíjense entonces, chicos, que la importancia que tiene el intestino. Te amo con todas mis entrañas, creo que sí tiene razón esa frase. Importante. Y feas son las luchas intestinales. Hay que pelearse. Este es un gráfico de lo que es las placas de Peyer. Ahí tenemos un montón de ¿cómo se llama?, de componentes. Ahorita no voy a disculpar la calidad de la imagen. La función endocrina del intestino delgado, órgano productor de hormonas, como les dije, es la más grande del cuerpo, tanto como al respecto al número de células que elaboran hormonas, como también la cantidad de hormonas individuales que producen. Inclusive, a raíz de estos estudios, de estos órganos, mejor dicho, de estos péptidos, de estas hormonas, se utilizan algunas hormonas para también el tratamiento. Por ejemplo, un paciente se perfora el intestino, cuchillazo, balazo, un apéndice maltratado, lo que sea, le hacemos la cirugía y todo está contaminado y no podemos pegar. Y hacemos una cirugía de rescate, podemos hacer una ileostomía. Se saca el intestino, así como la colostomía, por un flanco, para que no contamine y darle oportunidad que se recupere, y luego hacer la anastomosis para que pueda tener su conexión y finalmente pueda hacer sus heces por vía natural. Pero digamos que se ha perforado un poquito y tiene una fístula. La fístula es un trayecto anormal donde puede haber líquido normal o anormal. Y eso
no se puede cerrar. Entonces necesitamos suspender la vía oral para que cicatrice, porque sigue llegando líquido y el hueco permite que se persista. Por donde ¿qué le vamos a dar? Y se ha descubierto y se ha idealizado muchas técnicas de curación y tratamiento. Una de ellas es la nutrición parenteral total. Ya no pasa por la boca los alimentos, sino van ya en micelas, en preparados más directos de absorción, directamente al torrente sanguíneo, por un catéter venoso central, ¿no? Entonces, se puede hacer curar y se evita la presencia de alimentos que van a permitir que siga la perforación. Pero a veces, tenemos pues saliva normal, como la orina, como las heces, 2 litros diarios. El líquido, la bilis, el hígado, 2 litros diarios, de 1500 a 2000, una persona de 60 años. Líquido pancreático, jugo gástrico, más de 8 litros, siguen entrando. ¿Y cómo hacemos? Para suspender todos estos líquidos que van a seguir haciendo hueco a ese intestino dañado. A raíz de este estudio de descubrimiento de hormonas y de la fisiología intestinal, por ejemplo, se ha sacado la somatostatina, un análogo de la somatostatina que es el ostriótico, como nombre comercial. Tú le das al paciente y suspendes todas las secreciones, o por lo menos lo bajas en la mínima expresión y permites que se cierre el intestino. O sea, el cirujano no solamente tiene que saber de cómo coser su zapato, tiene que saber de fisiología intestinal. Y a veces te llega un paciente que no solamente tiene apendicitis, sino también tiene diabetes, tiene neumonía, tiene enfermedad de Crohn, tiene hipertensión, tiene alergias medicamentosas. ¿Y qué tienes que hacer? Seguramente así, interconsulta medicina, interconsulta endocrinología, interconsulta cardiología. Y a veces esa es la pura verdad de un cirujano, que tiene que combatir con todo eso, además de la cirugía. Pasa bastante mucho. O tiene insuficiencia renal, o tiene alterado el medio interno. Hay que conocer, y resulta que eso es necesario. Muy bien, entonces por eso era el comentario del ostriótido y de la fístula. Este cuadro, apréndanse los chicos, va a venir el examen. Péptidos reguladores representativos que se producen en el intestino delgado. Varias hormonas, su origen y las acciones. Ahí tenemos a la somatostatina, la secretina, la colecistoquinina, motilina, péptido doble Y, péptido 2 parecido al glucagón y la neurotensina. ¿Ok? Solamente un repaso. Estoy tratando de avanzar. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, lesiones de intestino, una peritonitis, se adhiere, se pega, se obstruye, se pudre. Y a veces, cuando ustedes son médicos, si saben mucho, pero no saben llegar al paciente, van a fracasar. Tanto en la cuestión de la relación médico-paciente, tanto también económicamente, porque si no les entiende su paciente, su cliente, entre comillas, se les va a alejar y nunca les van a recomendar. A ese doctor no se le entiende nada. Hay que hablar en su idioma. Y hay una analogía que a mí se me ocurrió una vez y para poder hacerles entender al paciente. Tú le dices al paciente, tiene peritonitis. ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Qué es peritonitis? Se ha malogrado, pepus, todo está podrido. ¿Cómo lo tomaré esa palabra podrido, no? Pero yo les digo a veces, ¿alguna vez has ido a comprar tripas al mercado? De corderito, esas, si quieres hacer un caldo de tripas, digamos, una sopa de tripas. Sí, doctor, entiende la gente del campo, entiende la gente de la ciudad. Los que comen caparín entienden también. Y cuando compras las tripitas, vas a hacer que lo pones en un baldecito y lo dejas en el patio de tu casa y lo dejas 5 días. ¿Cómo vas a encontrar las tripas? Podridas, pegoteadas, difíciles de individualizar y se van a romper y se van a perforar fácilmente. Eso es la peritonitis. Y a veces cuando tienes esas peritonitis, resulta que tienes que sacar, resecar intestino, porque no puedes dejar intestinos estrangulados, intestinos podridos, porque si va a comer, no va a pasar una obstrucción mecánica y reoperar y matar al paciente. Esa es una analogía que a mí me funciona bien. Eso a mí, claro,
¿Por qué? Porque se reventó el apéndice, salieron las heces, se distribuyeron por todo. Ahora, ¿por qué, doctor? Incisión grande, porque hay que lavar, hay que sacar pus de las goteras anatómicas. Bueno, eso ya es otra cosa. Ya. Por la analogía, sirve y funciona cuando dice, porque después de la cirugía, después de una peritonitis, viene otro problema, que son las adherencias, el síndrome adherencial. Y se reopera, se rompe el paciente. Y al final te quedas, si sacas más intestino, sin intestino, te quedas sin intestino, ¿cómo vas a vivir? O si te quedas con intestino, te quedas con un intestino corto. Síndrome del intestino, ya no se absorbe nada. ¿Qué hacemos? Entonces, esa gráfica era la razón de que el intestino delgado tiene la capacidad de adaptarse en respuesta a diversas exigencias que imponen condiciones fisiológicas y patológicas. Si digamos, el que mejor se adapta es el yeyuno, ¿ya? O sea, puede cumplir las funciones del ilio, si sacas un pedazo, pero el que no se adapta es el ilio. No puede cumplir las funciones de absorción que sí hace el o de la secreción que hace. Entonces, es importante saber dejar una cantidad respetable. ¿Cuánto es la longitud del intestino delgado? 7 metros. Intestino delgado solamente. 4 4 metros en promedio. Porque hay intestinos más largos, como el de oveja, hay intestinos cortos, ¿no? ¿Y cuánto será lo mínimo para poder vivir con intestino de esos 4 metros? ¿2 metros? ¿La mitad? Sí se puede. Sí se puede, chicos, con 2 metros. ¿Con 1 metro? Sí se puede. Se puede, pero raspando. Menos de 50 centímetros. Ya fuiste. Adiós, pampa mía. Chao. Hay que dejar nomás la herencia. Pasa. Estrangulamiento, trombosis mesentérica, traumatismo, arteria, balazo, cuchillazo. Destruyes intestino y ya no se puede. ¿Ya? Esa es la. Entonces comenzamos ahora sí la parte quirúrgica en sí. La obstrucción intestinal de tipo mecánico. Como su nombre dice, ya no pasa ni un gas, no pasa ni una arveja, porque mecánicamente algo está tapando ese intestino. La obstrucción mecánica es el trastorno quirúrgico que se encuentra con mayor frecuencia en esta parte del cuerpo. Hay fitobesoares. ¿Qué es un besoar? Es como Un emaranado, un apelotonamiento, una bola mecánica que se forma de algo. Y si esta bola, este enmarañado, este enredo, esta madeja es formado por plantas, se dice fitobesoar. Cuando ese enmarañado está compactado y obstruye el intestino por causa de tierra, se llama geobesoar. ¿Y cuándo puede pasar un geobesoar? Por ejemplo, un fitobesoar, ¿cuándo puede pasar? Ahí cómete 20 tunas, de seguro que te atoras y buscas en el hospital. O 10 granadillos, las pepas, te vas a obstruir. He visto un paciente del seguro, un trabajador, que se comió en una escabechada todo lo que había sobrado en la ensalada de vainitas. Se come, el día siguiente, obstruido. Era un fitobesoar de vainitas. Las fibras, algunas fibras son indigeribles, insolubles, y no se van a digerir, y se van a enmarañar. Hay gente que come chaco, y lo exagera. La tricomanía, comer, la pica, la zika, anémicos, tierra, se forman. Y cuando se obstruyen con chaco, por ejemplo, es evidente, todo el hilo terminal, una columna como una culebra grande, así, como una morcilla, todo taqueado. Y no pasa la válvula de secar. Tú le sacas, y si no sacas bien, porque existe la técnica que es el devaneo, que es vaciar todo el intestino, hay que saber agarrar y sacar todito por un hueco, tienes que dejarlo vacío. Pero si el cirujano es inexperto, solamente saca donde está obstruido y no sabe toda la columna que todavía viene
de chaco, o sea, de arcilla, y se va a obstruir, vuelto a operar. Y la idea no es eso. ¿Te han operado? Sí, me van a operar otra vez. Vuelto otra vez, la clásica de los familiares. ¿Qué cosa es que es ovejita, es vaca para estar operando cada rato? Te dicen, hay que operar bien. Entonces pasa esas obstrucciones de tipo mecánicas. Fitobesoar, gerobesoar. ¿Y qué es el tricobesoar? Se come la manía de comer cabellos. Y el cabello también es indigerible. Hasta cabello rubio se come. Tendrá mejor sabor. Muy bien, chicos. Esas son algunas obstrucciones de tipo mecánica. Obstrucciones del intestino delgado. Otra causa, por ejemplo, esas son obstrucciones de tipo intraabdominal. Otras causas son extraabdominales, las adherencias intraabdominales. ¿Cuál es la primera causa de adherencias? Cirugías. Cirugía previa, muy bien. Por eso, cuando se opera, no hay que manipular mucho lo que es el peritoneo visceral. Y si se manipula, hay que saber tener manos de seda. Agarrar fuerte es depulir el peritoneo. Y ese peritoneo es una serosa. La serosa depulida se va a cicatrizar y se va a pegar con otra serosa. Se va a obstruir, se va a colar. El proceso de cicatrización, ¿en cuánto tiempo se da? Fases de la cicatrización. ¿Cuáles son? Fase fuerte, debe ser alguien que se pare, un valiente. Doctor, yo quiero mis puntos como el... ¿Cómo te llamas, hijo? Diego. Como el Diego, mi 20 queda en práctica. Diego, 19 nomás, para que no piensen mal. ¿Está bien? Está bien, dice. Fases de la cicatrización. Es importante entender todo lo que es de medicina, lo que estudian para cirugía importa. Porque yo voy a decir a un paciente si va a comer o no, si ha cicatrizado, obviamente en ese tiempo. Si se ha abierto o no, si se ha... Fase 1, fase 2 y fase 3, así de simple. Fase 1, fase inflamatoria. ¿Cuántos días? 2 días nada más. Se cortan una herida, inflamado, duele 2 días. Tercer día ya está bajando, porque viene la fase de proliferación o de agregación. ¿Cuántos días dura? Desde el tercer día hasta el octavo, noveno día. Se agregan los fibroblastos, depositan la fibrina, se remodelan. Y luego de eso viene la fase de remodelación, que viene desde los novenos días hasta los 2 años puede ser, porque se siguen remodelando, tratando de estar como antes de la lesión o del corte. Entonces, chicos, cuando se producen adherencias, es eso, pues el tiempo. Puede empezar ya al 9º, 10º día después de una cirugía. De ahí viene el comentario. Síndrome adherencial. Bridas y adherencias. Ese es un diagnóstico. Y cuando se opera de bridas y adherencias a un paciente, ¿cómo se llama la técnica quirúrgica o la operación realizada? Desbridamiento. Debridación, no tanto. Hay un nombre más propio y técnico. Liberación de bridas y adherencias. O en una sola palabra, adhesiolisis. Adhesiolisis. O romper las adherencias. Esos son los nombres técnicos quirúrgicos. Esas son obstrucciones mecánicas externas del intestino delgado. Otras causas también de obstrucción externa son las hernias. Ya saben lo que es hernia. Obstrucción neoplásica del intestino grueso, obesidad, una enfermedad de Crohn, también se inflama, se irrita, se cicatriza, se obstruye, se estenosa, también. Un caso raro y poco común, por ejemplo, es el síndrome de la arteria mesentérica superior. Pasa, ¿no? En la arteria mesentérica superior, el tronco de la aorta y la arteria, sale un ángulo muy agudo, no como este que es más abierto, y acá será el ángulo agudo, presiona y obstruye, que también se describe, es decir, le hablan sustentado y todo eso. Entonces la obstrucción, ¿qué va a provocar? Acúmulo de gas y líquido en la luz del intestino y se hincha la barriga. Dolor tipo cólico, puede provocar también diarrea, distensión, presión intraluminal, presión intramural,
Si presionan intraluminalmente, intramuralmente, los vasos, la circulación venosa, la circulación arterial está alterada, ¿no? Disminuye la peristalsis, las bacterias que podían estar ahí en la luz, en el borde del cepillo sin tocarlo, como se lesiona el borde del cepillo, se comienza a esfacelar el epitelio, las bacterias se translocan, se comienza a provocar infección, hay deterioro de la irrigación microvascular, provoca isquemia, necrosis y se estrangula. Y hay necrosis intestinal. Eso es lo que provoca una obstrucción intestinal. ¿Cuántos no hemos tenido una obstrucción intestinal? Todos. En algún momento de nuestras vidas. No hemos podido eliminar gases ni heces y el dolor es insoportable. Y puede pasar con todo lo que hemos dicho, intraluminalmente, extraluminalmente, etc. Y hay que operar o no hay que operar. Ahí viene el criterio quirúrgico. Acá nuevamente la presentación clínica de esa obstrucción intestinal. Diagnóstico. Hay dos cosas que hay que distinguir cuando ustedes vean un paciente, cuando ya sean médicos, y va a llegar a vuestro consultorio o donde estén trabajando, y va a llegar, doctor, se me echa la barriga y no sale nada, ¿qué hago? Tú dirás, ¿será mecánica o será funcional? La parte funcional llamamos comúnmente como ilio. Tiene ilio, decimos. Es un capítulo en trastornos clínicos, el ilio funcional. Y hay que saber distinguir eso. Por ejemplo, mecánicamente, si es una apendicitis, ya, y tiene una perforación, peritonitis localizada, y hay un absceso, irrita, y por eso ya no avanza, ya no funciona el paso de contenido intestinal del delgado al grueso. Es una obstrucción mecánica externa por el absceso que provoca el apéndice reventado. Y tiene también ilio, pero de tipo mecánico. Pero cuando hay un paciente que, por ejemplo, no come, vomita o tiene diarrea, la peristalsis funciona gracias a ¿qué? A las contracturas sincronizadas del músculo liso de sus paredes, el cile, circular interna y longitudinal externo, y un intercambio para la membrana del músculo liso, del miocito, es decir, el intercambio de las bombas de sodio y potasio. Y si tú tienes una diarrea, tienes una deshidratación o una falta de ingestión de líquidos, tienes un trastorno hidroelectrolítico. Por tanto, tu sodio y potasio está alterado. Por tanto, tu intestino no funciona. Eso es un ilio funcional. Y pacientes llegan así: doctor, me duele, no sale ni un gas. ¿Y tú vas a operar un trastorno hidroelectrolítico? No, es iatrogéneo. Por lo tanto, piensa primero en una buena historia clínica, antecedentes. ¿Listo? Y a veces, ¿cómo se puede corregir entonces el medio interno? ¿Con qué examen? Haga y electrolitos. Análisis de gases arteriales y electrolitos. Valores de potasio. 3,5. Muy bien. Valores de sodio. 5,5. Osmolaridad en plasma. 380, 310. Todos esos términos en el AGA tienen que ustedes saber interpretar principalmente. ¿Ok? Y si tiene hipocalemia, ¿cuál es el tratamiento? Reposición de potasio. ¿Cómo se llama esa indicación? Reto de potasios. Se corrige 1, 2, de acuerdo a la gravedad y la severidad de la hipocalemia. Principalmente el potasio es el que provoca el ilio funcional. Hay que distinguir. No vayan a estar operando, por favor, ilios funcionales. Y si no funciona, se corrige, digamos, y sigue y persiste la obstrucción, puede ser que un paciente se haya deshidratado a raíz de su dolor apendicular. Corriges y ya tienes corregido el potasio, la hipopotasemia, pero persiste la obstrucción. Ahí ya sí tienes criterio para decir que tiene una obstrucción de tipo mecánico. ¿Ya? Ese es el razonamiento de un cirujano. Así de simple es. Fácil. Ahora, ¿cómo sacas ese absceso? Es otra cosa. Muy bien, entonces, en la placa de rayos X, por ejemplo, el intestino delgado, pues tenemos aquí, ¿no? Asas delgadas, dilatadas, llenas de aire, paralizadas. La famosa imagen de pila de Manelas, ¿ya?
A ver, historia clínica, antecedentes quirúrgicos, si se ha operado o no, puede tener, digamos, viene a los 30 días de una peritonitis, sospechen de unas adherencias, asas de intestino delgado, niveles hidroaéreos, escasez de aire en el codo de alimentación. Todo esto solamente intestino delgado. Se paralizó el intestino delgado. Siguiente, 24, se me falta mucho, chicos, ¿qué hora es? En una tomografía también podemos distinguir si hay patología intestinal. Entonces acá, por ejemplo, en este corte frontal, tenemos, por ejemplo, en el centro, allá en la flecha gruesa, cómo están distendidas las asas de ese sector de intestino, y las asas delgadas en la flecha delgada están colapsadas, ¿no? ¿Ok? Acá también hay un corte coronal, ¿está bien el nombre? Coronal transversal. Vemos cómo están distendidas, y acá está la famosa pila de monedas en la tomografía. ¿Ya? Y si tienes otros hallazgos de absceso, de líquidos, unidades Hansfield, tomografía, ya sabes que es peritonitis, ¿no? Estamos hablando de intestino nomás. El tratamiento conservador con descompresión de una zona nasogástrica. Si tiene aire, le pongo zona nasogástrica, lo hidrato al paciente. Porque cuando se paraliza el intestino, otra situación fisiológica normal es el famoso tercer espacio. ¿Qué cosa es un tercer espacio cuando hablamos en medicina? Cuando... A ver, hay más. Te estás rayando, vas a tener 20. No, está bien, hijo. Alguien, a ver, por favor, ¿qué cosa es un tercer espacio? Si no sé nombres, voy a llamar por casacas, señoritas, caballeros, peinados. Alguien de atrás, a ver. Dice que atrás está la gente que quiere pasar inadvertida. Lo de atrás son los que han llegado tarde, no es eso. ¿Qué es tercer espacio? Alguien de atrás, por favor, antes de que le diga a tal persona. ¿Qué es tercer espacio cuando hablamos de medicina? ¿Qué es el primer espacio, pues, chicos? El espacio intracelular. El intracelular. El segundo espacio. El extracelular. Excelente. Intersticial. Ese espacio, pues, que no se tiene mucho intercambio, que está ahí muerto. Y el intestino paralizado, ¿cuánto puede albergar? Si puede entrar 2 litros de bilis, 2 litros de saliva, 2 litros de estómago, 2 litros de jugo pancreático, y tienes paralizado, y esas glándulas no se han paralizado, siguen descargando su líquido. ¿Qué ha pasado con todo tu contenido intestinal, doctor White? ¿Ah? Tercer espacio, se queda. Por más que tengas contenido intestinal, estás lleno de líquido que no te sirve, sino que te está matando. ¿Por qué? Porque ese líquido se intercambia solamente sí o sí cuando el intestino funciona. Y si está paralizado, te está matando. Puedes tener líquido dentro de tu cuerpo, pero estás deshidratado. Deshidratado. Ese es un tercer espacio, algo que ya no sé. Entonces, eso puede estar pasando. Entonces, hay que darle líquidos. Porque si ha quedado líquido ahí, no se intercambia, ya no pasa al intravascular. Está deshidratado el paciente. Hay que hidratarlo. ¿Ya? Entonces, en la cirugía propiamente dicha ya, luego de estabilizar hemodinámicamente al paciente, se extirpan los segmentos cortos de intestino con viabilidad cuestionable. O sea, intestinos que pueden estar muriendo, se saca. Si la viabilidad de un segmento largo de intestino es cuestionable, explorar 24 horas, 48 horas, segunda, eso es lo que a veces se hace control de daños y se hace una reoperación. Contados casos. Para que no se pierda el intestino, buena técnica quirúrgica, manejo cuidadoso del tejido, uso y exposición mínima del peritoneo ante cuerpos extraños, etcétera, etcétera. ¿Quién me dice cuáles son los principios de Halsted? En cirugía. ¿Le escucharon hablar? ¿Nunca les han dicho nada de eso? Halsted, ese es un acrónimo, acá lo tengo, que hay que recordar para que no me falte nada. H-A-L-S-T-E-D, Halsted. Es el apellido de un cirujano famoso. Y los cirujanos lo utilizamos para recordar cómo se debe operar. Porque a veces lesionas intestino por no recordar estos principios de Halsted. A viene de hemostasia.
O sea, no podemos dejar, no puedes operar y estar operando en sangre, ¿no? Todo, ni que fueras vampiro, ¿no? Todo sangrentado, está chisqueteando la arteria, no. Metiendo tus manos en un charco de sangre, hemostasia, ¿correcto? Porque necesitas sangre, porque tu paciente no puede estar botando, ¿no? No puede estar contaminando, porque la sangre en su sitio es el intravascular, no el intraperitoneal. A. Técnica aséptica o asepsia, ¿ya? Asepsia. Por eso que nos lavamos las manos, por eso que utilizamos guantes estériles, por eso que los campos quirúrgicos son estériles. No hacer cochino, ¿no? Se te rompe el guante, sigues operando, o contaminas con ese si sigues operando. O viene tu amigo, estás operando y mete la mano. No, pues no. Light touch, L. Un toque suave, delicado, manos de cera. No hacer manos de mecánico. Estás operando intestino, no estás operando fierros. Toque suave, manos de dama. ¿Ya? S. Software of blood preservar la irrigación sanguínea. Por ejemplo, cuando les voy a comentar el intestino para lo que es la operación correcta, el intestino, les he dado el gráfico de los vasos rectos de los intestinos. Intestino, ¿ya? Tú miras al trasluz que está llegando. Si tú cortas un vaso que está primario, de la mesentérica superior e inferior, y llega y tú lo cortas abajo, puedes necrosar una gran parte del intestino. Si no preservas el irrigado sanguíneo. Yo al menos no he visto en ningún libro, disculpen que si soy un poco ególatra, chicos, pero una técnica quirúrgica mía, por ejemplo, para operar el intestino, es que yo no lo corto el intestino así, digamos, perpendicular, a pesar de que llega el vaso, y sí hay que cortar, dicen los libros. Lo que yo hago, en lugar de que esté así, lo corto así. Me voy oblicuo. Y estando oblicuos, los pego. ¿Qué he conseguido? Que los vasos que están más proximales preserven ese tejido, sí o sí, la irrigación. De tal forma que preserva la irrigación y no se me va a necrosar. Porque van a ver ustedes, los que están yendo a prácticas, hay pacientes cistulizados o no empieza. Demasiados. Técnica quirúrgica. El intestino de ese paciente está en tus manos. Y por ese detalle de la técnica, así de simplemente no se te va a pegar, porque le quitaste la irrigación sanguínea. Yo hago eso, le voy oblicuo. Lo uno recién. La tensión, el temple de los hilos. Muy apretados, no riega. Muy sueltos, fuga. Temple, ajustar donde tiene que ser. La precisión del punto, ni superficial ni profundo. La nivelación, no puede estar el tejido subido sobre el otro, tiene que estar al nivel, mucosa con mucosa, muscular con muscular y serosa con serosa. Para eso el ingreso de la aguja tiene que ser equidistante en ambos tejidos que vas a unir. El tipo de aguja que escoges, aguja no traumática, redonda. El tipo de hilo. Ustedes en técnica quirúrgica saben el cálculo, cuánto es tensión, cuánto pierde, cuál es absorbible, no absorbible, cuál es sintético, saben todo eso. Entonces, chicos, todo eso importa para el intestino de tu paciente. Imagínate que estén operando a tu papá. ¿En qué manos caerá? Estoy hablándoles una cosa de la vida. Así es. ¿Acaso no hay iatrogenias? Sí hay. T. Tensión free plus U. ¿Qué significa eso en inglés, chicos? Free closure es como una cerrada. La tensión de los tejidos, o sea, la tensión del cierre, de la mano, de la ligación. Eventisrup aposición. E. Lo que les acabo de decir, colocar o aposicionar los tejidos correctamente, es decir, no cabalgar. Por ejemplo, en cirugía plástica, cuando quieren, digamos, denunciar a cuando hay agresión, desfiguración de rostro, el cirujano plástico, cuando le suturaron, hace un informe, ¿no? Es un perito. ¿Qué opinas de esta cicatriz, de esta cirugía? Bordes aposicionados o bordes cabalgados. Los bordes cabalgados van a producir una mala cicatriz.
una mayor desfibrilación. Dead space obliterate. D. No dejar espacios muertos. Porque dejas un espacio muerto significa caldo de cultivo para que se le enseñe a alguien y futuro absceso. No dejar espacios muertos. ¿Cómo puedes dejar un espacio muerto? Suturo, por ejemplo, la aponeurosis. Tengo la grasa. Y tienes una gordita. Y le suturo la piel nomás. La grasa tiene mala circulación. Ahí se va a formar un seroma. Luego de eso, ¿qué? Un absceso. Y se va a contaminar. ¿Y qué viene eso? Infección de sitio operatorio. ISO. 1, 2, 3. Si tú, como Halsted, operas con esos 7 principios, todas las cirugías te van a ir bien. Y eso también aplica para el intestino. ¿Ok? 10 minutos. ¿Me pueden regalar 10 minutos más o ya no puedo? Estoy en clases. ¿De dónde le va? Ya llega y me voy. Malo, no estoy Se puede gestionar, doctor, 15, 20 minutos más. Me encargaré de hablar con los que tengan la medida de esperar, por favor, porque la clase está muy interesante. El hilio y la pseudoobstrucción es lo que le hemos hablado de lo que es la funcionalidad. Chicos, cualquier caso de hilio por deshidratación, trastorno hidroelectrolítico, la resolución tiene que ser a las 48, máximo 72 horas. Si no se ha corregido en ese tiempo, significa que hay otro factor que está obstruyendo el intestino. Mira, me estoy dedicando solamente a una patología del intestino. Hay varias patologías del intestino, o sea, patologías quirúrgicas del intestino. Las pólipos, no sé qué más. Ya, pero obstrucción es lo más común que van a ver en los hospitales. ¿Ya? Y hay que saber operar con todo lo que les estoy diciendo. Causas comunes del hilio, ahí está, mira, cirugía abdominal, infecciones, anormalidades electrolíticas, las causas de pseudoobstrucción intestinal, todas las diarreas, todas los trastornos hidroelectrolíticos. Y esta es la fisiopatología de esto. Y lo que les dije, ¿no? Medición electrolíticos. Es importante que un hospital tenga AGA electrolitos. Hay veces, pues, es un delito ser pobre. Hay hospitales que no tienen AGA electrolitos. Tienes que tratar empíricamente, no manejas. Ya siempre les digo, nosotros no somos chamanes, no somos curanderos, nosotros somos hombres de ciencia, somos médicos. La ciencia es lo que nos hace permitir abrazar esta carrera con cuestiones objetivas y determinantes. Por eso es importante que un hospital tenga AGA electrolitos. Pero a veces hay problemas dentro de un hospital. No tiene laboratorio. ¿Qué ha pasado? Presupuesto no llega. ¿Qué? Se la llevó al director la plata. Y a veces no solamente se necesitan buenos cirujanos, buenos pediatras o buenos ginecólogos. Se necesitan también buenos administradores de salud, buenos médicos, especialistas en gerencia. Capaz estoy hablándoles ahorita a un ministro de salud. Sería lindo, porque la administración de la salud en nuestro país es una desgracia completa. Y da pena, a veces en un hospital referencial tipo Julián Capuno no tiene tomógrafo, no tiene un ecógrafo en emergencia, o no tiene AGA y electrolitos, se malogra la máquina. Y tú vas a un país europeo, americano, tiene tomografía hasta para la pena, cada rato. AGA electrolitos cada media hora, y gratis. ¿Cuánto está un AGA electrolitos en un laboratorio particular afuera en la calle? 150, 200 soles. Y el paciente no tiene. ¿Y cómo sabes si tiene hilo funcional o hilo mecánico? Y a veces lo operan por gusto. ¿Y por qué? Porque eres pobre. Es un crimen ser pobre. De verdad que sí, no sean pobres, sean millonarios. Sáquense la tinca. Trabajen bien. Ahí tienen, todos los domingos están diciendo 10 millones y ustedes ni siquiera compran 6 números. Ahí tienen posibilidad de ser millonarios. Ahí está. Sino que ustedes no compran. Yo sí compro. Muy bien, chicos, vamos a avanzar. Medidas para reducir el hilio postoperatorio, lo que le he dicho, ¿no? Hay veces, por ejemplo, yo conocía me lo dijo, con un nombre propio, el doctor Malque, cuando estaba haciendo recién, estaba acá en Puebla.
Carajo, ¿por qué tocas así el intestino? Se te va. Doctor, trata con cuidado esas tripas. Agárralas bonito. Porque si tú las agarras, operas. Según tú dejaste ahorita, cierro mis drenes y todo, pasan 10, 12 días, se obstruye el agua y se pega el intestino. Y el síndrome adherencial es una cuestión difícil si es tu clínica, es un paciente particular que tú lo operas, es difícil de manejar ese paciente. Viene a los 3 meses, lo operas, vuelve a los 6 meses, ya no sabes qué hacer porque ya todo está en una chancaca. No puedes operar. ¿Dónde vas a operar? No puedes ni separar los intestinos. Y se mueve. Toque suave, touch, ¿no? Suavecito nomás, con cariño. Minimizar la manipulación del intestino, conservar la cirrosis peritoneal. Si es posible, abordaje laparoscópico para todo. No tocas el intestino. Esa es la técnica quirúrgica. Y es increíble. Hace 120 años se hace ya la cirugía. Desde ahí no cambia en Puno ni en Juliaca. Ambos hospitales, Juliaca y Puno, los del MINS estoy diciéndole, sigue haciéndose cirugía incisional. Diablos, ¿no hay laparoscopio? Laparoscopio antes valía mucho, 200.000 soles, 300.000 soles. Ahora tú vas a Lima de segunda, te consigues con 40.000. Y no podrán conseguir de segunda. Lo peor de todo es cuando hay cirujanos que no saben operar con laparoscopia. Y te evitas un síndrome adherencial. Seguimos operando como más burro, ¿no? Y una recomendación más que ustedes van a ver. Este cuadrito apréndanselo, por favor. Medidas para recibir el mismo pozo de tratamiento, ahí está. Otra patología intestinal es la enfermedad de Crohn, sobre todo a los gringos. Esto es problemas intestinales, de alergias, condición inflamatoria idiopática crónica con propensión a afectar la porción distal del hilo, pero puede ser cualquier parte del tubo digestivo. Vamos a avanzar. Inflamación constante, diversidad de defectos de mecanismos internos. Alergia intestinal, pues. No te han dado leche, ese es el problema. Inflamación. Esto es, por ejemplo, endoscópicamente, que hay como úlceras aftosas superficiales en el epitelio de la enfermedad de Crohn. Son lesiones salteadas, granulomas no gaseosos. Enfermedad de Crohn, se inflama, se obstruye. Por ejemplo, esta es la diferencia, así puede estar el intestino, y esta es la diferencia entre una colitis ulcerosa, que le da solamente al colon, porción terminal, sigmoides, transverso, y la enfermedad de Crohn, que puede ser en cualquier parte del tubo digestivo. Inflamación parcheada, salteada, moteada. Y te provoca lo mismo, estenosis, obstrucción, parálisis, distensión abdominal, etcétera, etcétera. Y hay que operar. La presentación clínica, puede haberse fístulas, y así. Y hay que estar sacando segmento por segmento, porque ese intestino se inflama, se fibrosa y hay que sacar y anastomizar. Y se provoca, digamos, cuando hay estenosis, son diversas técnicas quirúrgicas para poder aumentar el diámetro del intestino. Corte longitudinal, cierre transversal, cierre oral. Otra patología del intestino es el divertículo de Meckel. Ustedes saben, ¿qué es el divertículo de Meckel? Es un resto embrionario del ¿qué conducto? Cierre parcial. Entonces, esas a veces llaman también la apendicitis izquierda. ¿Ya? Y también se puede confundir con una diverticulitis, que es unas apelaciones o vaginaciones del colon. Entonces, el divertículo de Meckel principalmente a veces se presenta en niños, porque en adulto ya pasó y si no te dio de niño, pues porque no tienes el divertículo de Meckel. ¿Y qué es un divertículo de Meckel? Es un verdadero divertículo, porque tiene todas las paredes del intestino y puede tener ¿qué tejidos? Tópicos. Ectópicos. ¿Qué tipos de tejidos? Gástrico y pancreático. Puede afectarse, puede ulcerar, todo eso. Entonces, ese divertículo de Meckel a veces se necrosa. ¿Dónde está el divertículo de Meckel? De la válvula cecal a unos 50, 100 centímetros atrás de la válvula cecal. ¿Cuándo voy a buscar divertículo de Meckel? ¿Cuando tiene el lado izquierdo nomás? ¿Dolor? No, viene el paciente por apendicitis lado derecho. ¿Y qué resulta? Que tú encuentras un apéndice sano, pálido, de vergüenza, como dice. Pero le dolía la barriga. ¿Cuál es tu opción?
¿Cuál es tu deducción? Revisar el último metro de intestino, ya sea por la laparoscopía, y comienzas a nadar y encuentras un divertículo rojito inflamado. Y haces la cirugía, resecas el divertículo y haces su sutura endoscópica, o mejor dicho, laparoscópica. Y si no puedes, abres el intestino, resecas el divertículo y suturas. Pero no le vas a dejar divertículo negro, porque esa era la causa del dolor. Pero si tú operas a un paciente, otra vez, de 10 años, dice que era apendicitis, y encuentras siempre que es un apéndice perforado, listo, era siempre apendicitis. ¿Cierras y te vas? No, puede coexistir. La regla es de que todo niño de apéndice, menor de 15 años al menos, eso hago yo, que hay que revisarle el último metro de ilio. Hay que revisarlo. 10, 20, 30, 40, 50, 100, no hay nada. Vuelta, se lo pones. Y listo. Porque si no, regresa el paciente con su diverticulitis de medio. Muy bien, chicos. Tienen ahí toda la fisiopatología, la histología. Síndrome del intestino corto. Lo resecaste, lo sacaste el intestino por partes y le dejaste sin intestino al paciente. Ya sea por inflamatorio de Crohn, por peritonitis, etcétera, etcétera. Chicos, 50 centímetros no se lo desea a nadie el intestino. ¿Quién no quiere un intestino largo, buenas tripas, para que entre todo tu pollo a la brasa? Para que puedas digerir y alimentarte bien. Pero pasa, y el síndrome de intestino corto es un problema mundial. Trasplante de intestino, ¿han escuchado ustedes que es común? No se puede. El problema de las placas de Peyer, inmunitario, la tolerancia, es difícil de manejar. Donantes, que no hay cultura de donación, terrible, ¿no? Difícil. Tratar de dejar de preservar el manejo particularmente como los pacientes con intestino corto, operados, difíciles de manejar. No hay absorción de vitaminas, no hay absorción de vitamina B12, son anémicos, son desnutridos, diarrea cada rato como patos, unos como hipertonizado, es terrible. Por eso que hay que saber manejar el intestino cuando se hace una buena anastomosis. Síndrome de intestino corto. Esto, por ejemplo, fotografía, han tratado cuando hay tratar de alargar el intestino, técnicas quirúrgicas. Esa es una técnica ideada por un argentino, con suturas mecánicas, tratar de alargar un segmento de 10, convertirlo en uno de 30. Se trata de hacer porque luego se adapta, pero he visto, nunca he visto. Han tratado de hacerlo en Lima, en el estudio de salud del niño, ¿ha salido? No ha salido. Cuiden sus intestinos, no se metan cualquier cosa. Trasplante intestinal, ¿cuándo llegaremos a eso? Se hace, sí se hace. En el mundo sí se hace. Esto, por ejemplo, son fotografías ya de técnicas quirúrgicas, ya estamos llegando al final, de cómo, por ejemplo, puede haber ahí un fito besoar, un crico besoar, y cómo preservar la irrigación para este segmento, por ejemplo. Llega a sangre. Llega a sangre. Vaso. ¿No? Ver. Al trasluz se mira los vasos, cómo llegan, y cómo ligarlos y preservar ese segmento. Cómo resecar y unir. Cuando el intestino se une directamente, como en la palabra, como en la letra A, es una anastomosis término-terminal. ¿Ya? Terminal cortado en bisel, el cabo menor. Uno es más pequeño y se reduce, se pueden unir también. Hay intestinos que son bien de diámetro grande y hay intestinos, por ejemplo, intestino grueso que tiene diámetro fibrosado. Y la técnica quirúrgica hay que saber unir. Se puede hacer un corte en bisel uno y alargar el otro. Generalmente el músculo, y hay que saber robar el tejido para que quede bien aposicionado, que no quede con fugas. Son técnicas quirúrgicas de aposición. Cuando el intestino llega y lateralmente se pone al otro intestino, una anastomosis término lateral. ¿Ya?
Cuando las anastomosis se unen los dos cabos, pero lateralmente son anastomosis latero-lateral. ¿Ya? Esto, por ejemplo, pues es una iliocolectomía segmentaria, una enfermedad de Crohn. Se saca el ilio terminal, se saca el ciego, se saca el apéndice y todo eso, se hace una anastomosis ilio ascendente, que es poco recomendable. Mejor es la anastomosis iliotransversa. ¿Por qué? Porque la zona del ciego es una zona de alta presión, porque tiene que subir por el lado derecho lo que es el contenido intestinal y puede reventar la sutura. Más seguro si lo pongo acá de frente en el intestino en el transverso y directamente cae, no hay presión y por lo tanto la anastomosis es más segura. Técnica quirúrgica. La intususcepción, la invaginación intestinal. El intestino se mete dentro del intestino. La técnica quirúrgica no se hace como, digamos, jalando. Se ha metido, entonces jalo, se rompe. No, se ponen las manos acá, donde se ha metido el intestino y se empuja. Se empuja y se saca, como ordeñándolo. Porque si tú jalas, vas a romper el intestino. Vas a romper y vas a tener más que operar, cirugía. Sacas intestino, y síndrome de intestino corto. Enterostomía en hilo biliar. A veces un cálculo puede pasarse al intestino, puede pasar al esfínter de Oddi, se forma y también destruye. Y hay que sacar, y ahí tiene la técnica quirúrgica. Divertículo de Meckel. Recesión desde su base y la reparación. Anastomosis, digamos con adherencias, entonces hacemos bypass, anastomosis latero-lateral y seguimos conservando el intestino en su absorción parcial, pero el tránsito lo mantenemos. Esto, por ejemplo, una anastomosis del mismo modo con una Y de Rux. El intestino se utiliza como un reemplazante de una obstrucción y se le hace un puente. Una anastomosis latero-terminal en Y de Rux. Se hace un segmento del intestino, se saca para poder hacer un bypass. Digamos una estenosis duodenal a una lesión del duodeno y hacemos una gastroenteroanastomosis, ¿no? Y ahí tenemos. Bueno, chicos, eso es entonces todo lo concerniente de algunas patologías del intestino, patologías químicas. Faltan otras que por su frecuencia no las he mencionado. Ustedes tienen el deber moral de estudiar, de conocer más. A ver, para terminar, solamente 7 gráficos. ¿Qué ven ahí ustedes? Este es un paciente mío, es una hernia inguino-escrotal. ¿Qué creen que tiene de contenido? Intestinos. Intestino. ¿Pueden creer que todo el intestino está metido ahí? Se ha metido, chicos. Es un paciente del hospital regional, Manuel Núñez Butrón, año 2018. Estaba 5 días en piso y nadie le tocaba. Paciente orate, pobre, pensé que ser pobre es crimen, ¿no? Nadie te da importancia. Nadie lo tocaba. Hasta que llegó el Superman Froilán y le dije, permiso, porque si un médico, voy a ver las cosas como son, chicos, no te hablan de nombres, pero no sean así. Si tú quieres alargar una cirugía, la puedes hacer. Y le pides otro hemograma, le pides otro estudio, le pides kriptonita en sangre, le pides la partida de su abuelita, porque necesito los antecedentes, porque si no, no lo puedo operar, porque esa anestesia no es malo, etcétera, porque la interna ya no me mira. Puedes tener miles de cosas. Le estoy hablando las cosas como son, ¿eh? Entonces, ¿qué creen que ha pasado con este paciente? ¿Quieren ver las otras fotos? Sí. Vale. Así estaba, ¿no? Miren ese abdomen, excavado y vacío. Este es un caso que me tocó y yo siempre lo saco en cosas clínicas. Gracias a Dios le tomé fotos y pasa, sirve. Para hernias y para intestino sirven estas fotos. Y todo el intestino, o sea, el conducto inguinal estaba permeable, tenía una hernia inguinal de tipo indirecto. Pasó todo el intestino al escroto. ¿Y
paciente, como digo, 5 días. ¿Cómo habrá estado ese intestino 5 días? Siempre a veces también otra analogía. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Hakim. Si el dedo de Hakim yo lo agarro y lo aprieto ahí, ¿qué va a pasar con su dedo pulgar? Se va a volver morado, se va a necrosar, ¿no es cierto? Y esto es dedo, esto es músculo, aquí hay hueso. ¿Y qué va a pasar con un intestino, gracias a Dios, si se le aprieta más de 4 horas? Se muere. El intestino es una cosa bien delicada. Touch life, chicos. Y se va a morir. ¿Quieren ver cómo se ha muerto? El intestino, no el paciente. Entonces, la parte de la anastomosis es fácil. La parte de sacar del escroto el intestino y meterla adentro, esa es la parte difícil que no tienen técnica quirúrgica los cirujanos y tienen miedo de cómo meter. ¿Cómo vas a hacer pasar un camello por el ojo de una aguja? Esa es la parte difícil. Y una hernia tiene componentes: su saco herniario, su anillo herniario y su contenido herniario. ¿Y cómo vas a hacer pasar 4 metros de intestino por un anillo? Porque eso ha estado pasando por la peristaltis poco a poco, poco a poco, poco. ¿Y cómo lo regresas? Y tienes el conducto inguinal, tienes el ligamento inguinal, ¿y cómo lo regresas? Ese es el problema. Y si tú sabes de anatomía, sabes que en el anillo inguinal, en el orificio inguinal externo, mejor dicho, en el orificio inguinal externo, sí, en su pilar interno, tú te acercas más al pubis y puedes romper el ligamento de Gimbernat. No lo encuentro en ningún libro. Yo corto y amplío el anillo herniario. Pero he visto cirujanos que han cortado el ligamento inguinal con tal de regresar al intestino. Si tú cortas el ligamento inguinal, es prácticamente como yo cortar esa columna de aire que les aplaste todo. Se va a caer todo. Si es un soporte anterior, inferior, el ligamento inguinal. Entonces abres ese anillo, ya tengo abierto, y comienzo a meter el intestino. Y si yo quiero, y si veo que el intestino está necrosado, porque voy a tener que trabajar, tengo que determinar el nivel de la necrosis del intestino, me hago una incisión mediana y comienzo a jalar. Pero no va a salir, no va a regresar fácilmente. ¿Se corta? No va a regresar, y entonces hay que jalar con mucho cuidado y hay que empujar con mucho cuidado externamente desde el escroto. Y el resultado es este. Ya lo saqué todo de acá, está vacío y tengo necrosis de intestino. Y ahora, ¿para qué le he hecho? Si lo vas a sacar todo el intestino, ¿se va a morir? Me van a asustar. Y ese es el intestino, mira, de la incisión que le he sacado y todo el intestino necrosado. Yo lo voy a comentar porque si no lo comento ahora, no sé si buscan ustedes algún libro, pero a mí lo que me falta es publicar. Tengo una técnica que se llama resucitación intestinal. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué sugerencias tienen? Para darle la vida. Vamos, Lázaro, levántate, le vas a decir así. Dilo fuerte, señorita. Creo que se le puede poner en agua caliente. ¿Cómo te llamas, hijita? Kelly. Kelly, dilo fuerte, sin miedo. En agua caliente. Agua caliente. Yo le pido al enfermero instrumentista agua caliente, hirviendo. Otros le ponen a los vasos, quieren buscarle heparina, enoxaparina para que no se coagule. Pero si no te va a coagular, te va a sangrar el intestino. ¿Acaso no se dilata el intestino con agua caliente? Los vasos no se ponen vasodilatación por efecto de calor. Agua hirviendo, meten los cloruros en su microondas y lo calientan 2 minutos. Más. Y me estoy ahí lavando los intestinos como media hora. Doctor, está muy caliente, quema. No se va a hacer sancochado de intestinos. Tú esperas y se comienza a dilatar esos vasos trombosados, coagulados. Se apertura la irrigación de algunos, porque no todos están muertos, y se recupera el intestino. Hemos hecho media hora de resucitación intestinal y te hacen caso solamente si eres jefe. Porque si viene otro cirujano y le dice agua caliente, doctor, apúrese ya, porque tenemos que operar a otro paciente y necesario, no moleste. Viene, así funciona, y tienes que tener carácter. Y si tú eres líder delegado de un equipo, tienes que tener carácter para poder dirigir, para poder ordenar. Tienen que hacerte caso, eres el cirujano. Hay una vida en tus manos.
Hay unos intestinos que tienes que resucitar. Pero tanto, doctor, nunca he visto que laven. ¿Por qué tanto? ¿Qué importa? Mira, intestino, muerto, muerto. Siguiente fotografía. Ahí tenemos. ¿Pueden decir, por favor? 5 minutos más. Por favor, 5 minutos. 5 minutos. Entonces el intestino, miren ya cómo está recuperado. Después del lavado y agua así en ebullición, 80 grados, así quemando está. Y haces nadar el intestino ahí. Está nadando, nadando, nadando. Y esperas y se viabiliza. Finalmente, reparo la hernia. He sacado, había un segmento de 10, 20 centímetros de intestino que he reseccionado. ¿Alguno? He reseccionado y he hecho la anastomosis con la técnica PLC con y se recupera. Y la hernia, con una malla tipo plug, el hueco, reparas ese ligamento invernal, le pasas al periósteo, le pones un cono invertido hacia la cavidad peritoneal, cierras el hueco, no le das los puntos a los vasos femorales que puede estar cuando es una hernia cruda, se cierra el defecto, el intestino hace la anastomosis primaria, terminal, resecas y tiene, si tenía 4 metros, este paciente se ha ido con 3 metros. Nunca más lo he visto, no ha regresado. Un dren intraabdominal para ver si se perfora o no. Acá por la emoción hasta me desvió hasta abajo porque quería llegar donde iba. Después un dren en el escroto que había acá para que no se junte porque la cavidad vaginal está lleno de espacio y se va a quedar. Cosa que ya no se va a juntar. Aquí está el paciente. Nunca le pedí kriptonita en sangre y le hemos operado.